Hoy vamos a contar una historia sobre independencia, sobre el miedo y sobre el poder que puede tener un viaje. La hemos titulado Libertad para viajar, y es un relato muy personal que nos enseña cómo, a veces, un billete de avión para dos puede terminar siendo un pasaporte para encontrarse a uno mismo. Y para arrancar, una idea potentísima de Henry David Thoreau. Es que esta cita clava perfectamente el dilema de nuestra historia. Esa tensión entre lanzarte ya a hacer algo y tener que depender de los demás. Este es el punto de partida de un viaje que, como veremos, fue mucho más que unas simples vacaciones. Aquí empieza todo, con un billete para una sola persona. Aunque, claro, la idea original no era esa. El que iba a ser el viaje de una vida está a punto de dar un giro totalmente imprevisto, convirtiéndose en una verdadera prueba de fuego. A ver, la historia se cuece muy rápido. 7 meses después de casarse, conoce al que ella pensaba que era el gran amor de su vida. Planean juntos ese viaje a Europa que siempre había soñado, pero de repente, ¡zas! 2 semanas antes de volar, él la deja. El sueño se viene abajo y la deja ante una decisión brutal. O se atreve a ir sola o probablemente renuncia a ese sueño para siempre. Y ojo, que hay que ponerse en situación. Esta decisión le pilla con 39 años, recién divorciada y con 2 hijos pequeños. O sea, no hablamos de una veinteañera que se va de aventura, sino de una mujer en una encrucijada total, lo que hace que su elección sea, si cabe, mucho más potente. Es que este viaje era mucho más que visitar ciudades. Se convirtió, de pronto, en la personificación de su mayor miedo, la idea de una vida en soledad. Cada paso que pudiera dar sola por Europa era como acercarse a ese abismo que tanto pavor le daba. Y claro, esta era la gran pregunta que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. No era una cuestión de logística, sino algo mucho más profundo. Después de 2 rupturas seguidas, sentía como si hubiera pasado por un doble divorcio. ¿De verdad tenía la fuerza para enfrentarse a todo un continente por su cuenta? Pues sí, decide ir. Pero el que iba a ser el punto álgido de su viaje, París, la ciudad que siempre había idealizado, amenaza con convertirse en su peor pesadilla. La imagen romántica que tenía en la cabeza choca de frente con una realidad bastante desoladora. Nada más llegar a la estación de tren, entra en pánico. El ruido, el caos, el montón de idiomas que no entiende. Se siente completamente perdida. El francés que había estudiado hacía 20 años no le sirve de nada, y la soledad se le echa encima de golpe. Y por si fuera poco, en su primer viaje en metro, primer intento de robo. Un carterista bastante torpe intenta meterle la mano en el bolso. Aunque consigue espantarlo con una mirada, el susto se le queda en el cuerpo. Su sensación de ser vulnerable en una ciudad desconocida se multiplica por 1000. Cuando por fin llega a su hotel, la decepción es instantánea. Y hay un sonido que lo resume todo: el crujido de los muelles de la cama. No es solo un ruido, es como el sonido de todas sus ilusiones hundiéndose. Y la puntilla final, la ventana de la habitación. No da a los tejados de París, no. Da a un muro de ladrillos, frío y sin más. Es una metáfora perfecta de cómo se sentía, atrapada, sin salida, de cara a una pared. Bienvenida a París. En esa habitación, todos sus miedos se hacen realidad. Se siente sola, completamente aislada del mundo y literalmente petrificada por el miedo. La que se supone que es la ciudad más romántica del mundo se ha convertido en su propia cárcel. Y aquí es cuando toca fondo. Es una confesión brutal, pero muy honesta, que nos deja ver hasta qué punto estaba desesperada. En ese momento, en esa habitación, el peso de la soledad y la decepción era tan enorme que solo quería desaparecer. Pero es justo ahí, en lo más hondo del pozo, donde llega el momento clave. La lección que no solo va a cambiar el viaje, sino toda su vida. La disyuntiva es muy clara: o te rindes o luchas. En su cabeza se libra una auténtica batalla. Por un lado, la tentación de quedarse en la habitación, de abandonar su sueño, y con él la oportunidad de aprender a ser feliz por su cuenta. Por otro, la única salida real: armarse de valor y salir a la calle. Y eso es exactamente lo que hace. Y en el momento en que da ese paso, todo cambia. La historia da un giro de 180 grados, pasando de la desesperación a la liberación. Aquí es donde vemos la increíble recompensa que consigue por decidir enfrentarse a su miedo de cara. Mientras pasea por los jardines de las Tullerías, escuchando los pájaros, viendo a los niños jugar, algo hace clic en su cabeza. La sensación de abandono se esfuma y en su lugar aparece un sentimiento profundo de libertad, de logro. Ya no se siente sola de forma negativa, sino que está consigo misma. Y con eso, de repente, es suficiente. Y claro, los resultados de esa valentía no tardan en llegar. El viaje en solitario se convierte en una especie de terapia. La obliga a ser autosuficiente, a confiar en su propio criterio. Y haciendo eso, va construyendo una confianza en sí misma que le servirá para el resto de su vida.
El impacto de esta experiencia fue mucho más allá de una semana en París, ¿eh? Ese viaje se convierte en un pilar en su vida, una referencia constante, que lo cambia todo para siempre. Al final, París deja de ser una ciudad, se convierte en su propia metáfora personal para superar cualquier obstáculo. París es enfrentarse a lo desconocido, sobrevivir a la desesperación y salir del otro lado mucho más fuerte. Y terminamos con esta frase, que es el resumen perfecto de todo su viaje. Es casi un mantra de empoderamiento. Cada vez que la vida le pone un reto por delante, se recuerda a sí misma que ella superó la prueba de París. Y si pudo con eso, puede con cualquier cosa. Una idea que nos deja pensando, ¿cuál es nuestro París particular?